Miss, un favor. Sí. Ahorita acabo de verificar en la intranet Mm. y mi asistencia, Miss, aparece en faltó. Tito, mis cuatro asistencias también asistió ¿De qué curso? de usted. Qué raro. A ver, voy a ver. Yo marqué mis asistencias, Miss, todas, y verifiqué y todo estaba presente y ahora me aparece todo inasistió. A ver, voy a ver, voy a ver. Si no, lo voy Un a favor, corregir, espérate. un favor, Miss. Porque son cuatro inasistencias, con cuatro ya jalo su curso, ¿vale? Que, o sea, todo el mes, prácticamente ves como sale como si hubiese faltado todo el mes, todo el Ajá, segundo mes. exacto, Buenas como, ajá, noches. todo el segundo mes. A ver. A ver, voy a ver. Buenas noches, ¿cómo está? Un favor, Miss. Un ratito. No, acá me sales todo presente. Pero a mí me parece así, Miss. Todo Ah, inasistió. qué raro. A ver, toma de captura de pantalla, foto, a ver. Porque está A todo ver. mi, tu primer y segundo mes a mí sales todo con notas. Susaníbar, Miss, Susaníbar. Claro, Susana González, Kevin Smith. No tienes ni una falta. Verifica bien. Me toma de ver captura. Qué raro. Si yo me equivoco, si estaría así, buenas noches, yo diría sí, he digitado mal, pero acá está igualito. No tienes ni una falta en mi curso. Se ha marcado de asistencia, me refiero, ¿no? Tómale captura, a ver, y pásamelo porque... Ah, no, Miss, sí, ya se corrigió ya, pero sí, lo juro, Miss, ni siquiera lo muestro la imagen, la foto en que lo tomé. Ahorita ya se corrigió ya. Qué raro, depende, el intranet se chicotea también. Sí, sí, aquí tengo la foto, Miss. Ya, Si pero el gusta lo tuyo, mostraría, todito pero... está, no tienes ni una falta, todo tienes Sí, sí, ahorita presente. ya estoy mirando y ya se corrigió ya, Miss, ya se corrigió ya. Qué Ya me raro. estaba asustando ya, porque esos eran Ah, los cuatro en asistencia, Miss, yo no, no iba a tienes jalar todo. ninguna, no tienes ninguna. Y a mí, gracias, gracias. Disculpe. Ok, ok, no te preocupes. Sí, pasa, pero está bien, así cuando tengan esos, no sé, bueno, no sé si son inconvenientes o dudas, como lo dice, esa es la ventaja de poder visualizar sus notas estando al día. Miren, ¿ves? Tú me comunicas un caso, ese es un buen ejemplo para explicar, que tú has visualizado la nota de mi curso, que yo ya lo subí, y porque todavía creo que hay plazos hasta el miércoles para subir las notas en todos los cursos. Entonces tú, el alumno verifica sus notas y es lo que me estás diciendo. Me dice, sale 4 inasistencias. Yo estoy corroborando en mi registro y sale que no. Y tú has vuelto a entrar y ya como que se habrá actualizado el intranet, no sé, pero ya sale lo correcto. Pero ya salimos de dudas. Eso es lo bueno, porque están visualizando sus notas. El que no está al día en suspensiones no puede ver sus notas, que puede hacer que pueda tener también el mismo caso que Smith, que pueda ser que nosotros docentes también al momento de pasar las notas puedo digitar mal, ¿no? Les puedo poner falta, pero no. En cambio, ya de, miren, teniendo las cosas claras, ahorita con Smith ya hemos solucionado su duda que tenía, su inquietud. Y se ha verificado, se han comprobado que todo está correcto. ¿Ya? Entonces, mis notas ya están. Mi curso ya tiene subido notas. Ustedes podrán visualizar las notas que ustedes se han sacado. Yo no me he inventado notas. Yo lo único que he hecho es abrir las tareas por semana y verificar que hayan hecho la tarea y ponerle la nota que les corresponde. Tanto para el que ha hecho como para el que no ha hecho. No es que la profesora Senia me jaló. Yo no jalo a nadie. Y yo no apruebo a nadie. Yo solamente transcribo lo que veo. Veo que cumplen, su nota a los que cumplen. No cumplen, su nota por no cumplir. Entonces yo no jalo, porque no es personal. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? Buenas noches. No es personal.
Yo a ustedes no tenemos ninguna, como decimos, ninguna bronca para que yo les ponga notas que no se merecen. Acá prima el hecho de docente-alumno. Yo lo único que hago es revisar sus calificaciones, perdón, revisar sus entregables, tareas entregadas, tareas calificadas. Y eso es. De repente muchos de ustedes se han visualizado o van a ver en el transcurso de los días sus calificaciones, es las que ustedes se han sacado al nivel de su responsabilidad. Más no hay otra cosa. ¿Ya? Así que por favor, evalúen su situación académica, miren sus notas y pónganse las pilas. Hoy oficialmente estamos comenzando nuestro tercer mes. Así que estamos pues ya a cuenta regresiva. Ya estamos yendo a cuenta regresiva, que si no nos ponemos las pilas, estamos ya viendo en sentido contrario a lo bueno, a terminar bien el curso. Así que por favor, les invoco nuevamente como cada sesión, como cada clase, como cada semana disco rayado que puedo sonar, pero es con el ánimo de que ustedes se den cuenta de que acá pues no van a pasar por obra y gracia de un milagro, ¿no? Es por esfuerzo y dedicación y responsabilidad. Ahí van a ver, ahí se van a dar cuenta de las calificaciones que, como les digo, no todas están muy bien. De forma general, han estado bastante regulares, así que pónganse las pilas, por favor. ¿Ya? Eso es para todos. Con ánimos de motivarlos, de alentarlos a que sigan adelante. Bueno, ahora pasamos a nuestro desarrollo de nuestra sesión, que nos toca ver los medios de transporte para cargas internacionales. Eso le hemos ido mencionando a lo largo de estos 2 meses que ya hemos tomado en cuenta como un tema sumamente importante. Y eso es necesario y vital con lo que es comercio internacional. ¿Qué tipo de transporte vamos a utilizar para enviar nuestra carga a otro país, ese país que está comprando nuestros productos? O viceversa, si yo compro de otros países productos, mercancías, también esos señores que me vendieron el producto me lo envían por algún medio. ¿Y esto qué quiere decir? Que este es un transporte internacional porque está traspasando fronteras. Elton, no estés jugando con el cursor, por favor, no estés rayando la pantalla. Es el conjunto, ojo, el transporte internacional son diversos, son varios, pero como dice, ¿por qué decimos que es internacional? Porque traspasa fronteras, porque nosotros también utilizamos un transporte nacional, ¿no? Un transporte local, regional, nacional, pero este internacional es cuando ya estamos intercambiando comercialmente con otros países. Y ese transporte son diferentes medios que utilizamos en un espacio geográfico que determina que puede ser, pues como les digo, de acá que vendamos a Asia, que vendamos a Europa, a Occidente, a América del Norte, a todos los lugares que geográficamente podemos llegar, podemos trasladar nuestros productos. Esto, el transporte internacional incluye los medios de transporte propiamente dichos, los que conocemos, los que hemos mencionado, la infraestructura que utilizamos, que son las vías, las rutas, los puertos de donde desembarcamos, a donde embarcamos, llegamos también, y la organización, la forma de cómo ejecutamos la actividad previa antes de enviar a través de algún medio de transporte nuestros productos. Este transporte internacional va a representar dentro de un área de servicios, porque es un servicio, el transporte es un servicio, así como nosotros cuando vamos a trabajar, los que van a trabajar toman un carro, su micro, una combi, un taxi, un bayat, es un servicio, porque nos van a trasladar a nuestro destino. Igual pasa con este transporte internacional, nos presta un servicio en el cual van a llevar el producto. Es un servicio netamente del comercio internacional, donde uno de sus principales aspectos, o el más importante que se debe conocer, son los operadores, son todos los que intervienen para concretar que este producto se embarque en uno de estos transportes y
lo lleve a su lugar de destino. Hay que tener en cuenta, ojo, las operaciones y los operadores que intervienen. En este caso, en operaciones hay que contemplar los que son los costos de la misma acción o la misma actividad de utilizar un transporte, los riesgos también que se puedan ocasionar, que puede representar ese traslado, porque hemos visto que puede, es más, como obligación está el cubrir un seguro por la mercancía que estamos trasladando. El riesgo que pueda surgir de que por A o B ese medio de transporte que estamos utilizando tenga una avería, un desperfecto, un accidente, algo, y que pueda perderse nuestra carga, ¿no? Los riesgos. Siempre va a generarse también el riesgo en el traslado de la mercadería porque hay que contemplar en qué medio de transporte estoy enviando mi producto, porque sabemos que hay productos que son muy sensibles o perecibles. Sí. A ver, ¿quién está con su audio prendido? Alejandro, ¿quién es Alejandro Purilla? ¿Quién ha entrado como Alejandro Purilla? Debe ser otra persona. Vuelve a... Profesor Guamán, Ah, Guamán, ya, disculpe. ok. Ya no te Disculpe, preocupes. si había tenido la- Ya no te preocupes, ya, ok, ya te ubiqué, ya te ubiqué. Ya, perfecto. Entonces, eso tenemos que considerar, que la mercancía se traslade correctamente, que no sufra ningún daño, ningún deterioro, ninguna avería. En el caso, por ejemplo, de los que son perecibles, que sean conservados para que lleguen óptimamente a su lugar destino, porque si estamos enviando fruta y la fruta llega ya madura o remadura, como decimos, que ya no nos van a aceptar, tiene que llegar en óptimas condiciones. Y también las mismas tareas operacionales, ¿no? Las que realizamos, que nos lleva a considerar como todas las responsabilidades que asumimos cuando concretamos la actividad de elegir un transporte por el cual vamos a enviar nuestro producto o mercancía. La clasificación del transporte es más, existen diversidad de transportes y por tanto criterios también para hacer lo mismo, para clasificar. Hay una clasificación que es por el medio en el que se desenvuelve, que puede ser terrestre, marítimo y aéreo, que son los que usamos con mayor frecuencia. Por su naturaleza, hay una clasificación que dice que es público y también privado, ¿no? Eso es cierto, también hay, porque tenemos empresas que nos brindan el servicio tanto que es del Estado público y privado que es pues de empresarios particulares. Por su objeto tenemos de viajeros, de mercancía y mixtos también. Hay medios de transporte que hacen eso específicamente para viajar, otros que son para mercancías y otro que es la combinación de ambas. Por su ámbito geográfico hay transporte urbano, interior e internacional. Urbano, por ejemplo, nosotros acá dentro de la ciudad, lo que nos movemos, ¿no? Los medios con los que nos movemos. Interior es cuando viajamos, por ejemplo, interprovincialmente, de provincia a provincia, de región a región e internacional, que lo podemos hacer normalmente vía terrestre, vía aérea o también vía marítima, dependiendo de los lugares de nuestro destino. Por la forma de utilizar los vehículos. En forma sucesiva, puedo utilizar con mucha frecuencia, sucesivamente, continuamente, un mismo vehículo. Puedo usar uno superpuesto, porque hay vehículos que, vehículos que se acoplan a otros. Por ejemplo, ustedes cuando hemos estado pasando por la carretera y no hemos visto unos camiones grandes, que dentro de esos camiones grandes están los autos, cuando se van, pues, están pasando por acá y se van al sur. Estarán yendo a Arequipa, Tacna, Hilo, a Moquegua, por ahí, ¿no? Están yendo al sur. Como un camión lleva otros vehículos en su interior. Es una combinación o también puede ser multimodal. O sea, y ahora vamos a ver el concepto de multimodal. Los tipos de transporte, como decimos, más usados es el aéreo, terrestre, acuático. El aéreo, avión. Para mercancías, avión. Para el medio de transporte terrestre tenemos camión y tren. Y en la parte acuática tenemos los buques, que es por el océano, y los barcos, que es por lo fluvial. También hay zonas que van por ríos, ¿no? Por lagos, dependiendo de la accesibilidad.
pero en el caso de nosotros, casi siempre son buques en los que trasladan, barcos, cotidianamente los conocemos como barcos, pero los que hacen esos viajes grandes llevando mercancías son buques, porque son bastante grandes, o sea, en dimensión es más grande que un barco. Esas son las modalidades más usadas de transporte. Las cargas. Tenemos los tipos de cargas porque los transportes se definen por el tipo de carga. No, no es que vamos a cargar todo, sino no, hay algunos que dicen, yo soy exclusivamente traslado un tipo de mercancía, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en una carga general se utiliza la unitizada o no unitizada. La unitizada que se refiere a cargar todo con pallets. Y las no unitizadas son las que no utilizan los pallets. Los pallets sabemos que es el medio o es una herramienta básica y necesaria en la actualidad para movilizar de un lugar a otro a través, pues claro, de equipos especiales que permiten manipular, maniobrar todo lo que se pueda incorporar dentro de un pallet, la cantidad. O sea, estamos hablando de trasladar cantidad, volumen y peso a través de un pallet. Eso es la forma más rápida, más frecuente y más económica de realizar el cargado, el traslado de esta carga, que puede ser de diferentes productos, no importa, pero si está paletizado es porque sí se puede maniobrar con facilidad. Tenemos esos pallets, nos permiten ubicar dentro de los containers o los contenedores. Es más fácil de incorporarlos utilizando los equipos correctos. Tenemos cargas especiales, que pueden ser medicamentos, algunos accesorios, dependiendo el hecho de que la fragilidad o el cuidado que se le tenga que otorgar a dichos productos, dichas mercancías. Por ejemplo, si estamos trasladando televisores pantalla plana, LED, esos que son sumamente delicados, es una carga especial. Si estamos llevando medicinas, medicamentos, vacunas, es una carga especial. Requiere de un tratamiento adecuado para su traslado. Y la carga a granel, que es sólida, seca o líquida, que es en cantidades, ¿no? Como por ejemplo, pues, seca puede ser, pues, sacos y sacos de arroz, de azúcar, en caso de aceite por baldes, ¿no? O en cilindros, lo que es líquido. En carga a granel, carga en cantidad, pero en porciones bastante grandes de manejar como los ejemplos que les he mencionado. ¿Qué más tenemos? Los terminales de carga son los lugares donde se carga y descarga productos. Donde hay, por ejemplo, hay depósitos fiscales que son depósitos del Estado, que esos se encuentran en aduana, en la parte del territorio aduanero, se han edificado, se han construido depósitos. Y cuando se dice que son depósitos fiscales, son depósitos construidos por el Estado. También tenemos una zona del aeropuerto que es netamente para este tipo de cargas, que es distinto a los vuelos comerciales donde trasladan a personas, ¿no? Es distinto la zona de carga. Hay estaciones también, igual, por ejemplo, si utilizamos ferrocarril, que también es una modalidad terrestre de trasladar productos, hay estaciones donde específicamente se hace la carga. Los puertos, en el caso de nosotros, también tenemos el puerto de Callao, el de Pisco. En el sur también tenemos otros puertos y que ahí se depositan o se construyen esos almacenes provisionales, porque es un tiempo nada más los que están hasta que se recojan de ahí y se lleven al lugar del almacén del quien compró el producto. Pero así como hay depósitos fiscales, también hay depósitos particulares de gente que ha generado y ha visto un negocio de generar, de proporcionar almacenes para que se contraten esos espacios y se custodie, se reserve, se guarde. Apaguen su micrófono, por favor. Se guarde, gracias, se guarde el producto hasta que se dé la orden de autorización para que salga del puerto. Y también hay centros de distribución,
que eso son actividades anexas y necesarias que se requiere para ver lo que es la carga antes de ser incorporada en el buque o el medio de transporte por el cual se va a hacer el envío. ¿No? Necesitamos hacer la verificación de la documentación y son en estos centros de distribución donde se corrobora tanto los productos como los documentos, que hay un control. Los sujetos del transporte internacional, o sea, ¿quiénes utilizamos o en qué momento podemos utilizar el transporte marítimo? ¿Y quiénes son las personas o en este caso, pues los trabajadores que se someten o que brindan este apoyo para realizar la actividad marítima, el transporte marítimo? Por ejemplo, necesitamos de un agente marítimo, una persona dedicada netamente a hacer el enlace entre la persona que va a enviar la carga y es el agente marítimo que va a ser quien va a verificar, va a consolidar o va a desconsolidar la carga. Lo puede desagregar, va a estudiar, va a verificar en el checking list, en la lista, que toda la información de toda la mercancía que tú estés enviando esté ahí plasmada. Asesora a los importadores, a los exportadores sobre las ventajas que surgen de los diferentes modos y medios de transporte. Ya puede actuar como operador de transporte marítimo. Este agente marítimo nos va a decir cuál es el correcto medio de transporte que debemos y cuál es la modalidad que debemos aplicar para hacer uso de este medio de transporte, que es el más idóneo y el más adecuado para trasladar nuestro producto. De ahí tenemos el propietario de un buque, que es el dueño de ese buque que va a trasladar, ese transporte que va a trasladar la mercancía. El dueño del buque titular de un derecho real de dominio sobre sí mismo, es el dueño del barco, él pone su tarifa y nosotros pues vamos a contratar su servicio para que lleve mi mercancía. Es el propietario del buque, así como hay muchos que son propietarios de autos, acá, de Bayard, igualito hay un propietario de un buque, y él es el que presta el servicio, él es el que otorga la tarifa, y el agente marítimo es el que va a ser el intermediario para hacer los pagos respectivos y poder llevar la mercancía. El armador es quien utiliza o explota comercialmente un buque, puede o no ser el propietario. No, el armador, o sea, quiere decir que yo puedo ser la dueña del buque, pero no necesariamente yo voy a ser la que voy a llevar, trasladar o voy a conducir ese buque en el mar. Yo no utilizo eso. De repente contrato a quién, a Randy. Randy puede ser el armador. Randy va a ser quien va a llevar el buque con destino a Singapur. Quien utiliza o explota comercialmente el buque. Miren, o sea, hay varios intermediarios con los que realizamos las actividades. El transportador, transportista o porteador es quien celebra, quien firma los contratos por el agua con los pasajeros o con los cargadores. Es la persona que asume como principal obligación la entrega de las mercaderías o pasajeros del destino. El transportador, el transportista, es el quien ya va a manejar, que se va a encargar de hacer la ruta, el recorrido, y va a contratar, con él vamos a contratar para que él sea responsable. Entonces, imagínense cuántos intermediarios hay. No estamos tratando con uno de frente. A veces decimos, voy a tratar directamente con el dueño del buque. No, pero el dueño del buque es uno que de repente ni lo conocemos. Tratamos con el armador, pero finalmente el transportador es el que va a hacer llegar la carga. Tenemos el consignatario, que es la persona facultada legítimamente para recibir la mercadería. Puede o no ser el destinatario. Que pueda ser, claro, allá en Singapur puede ser el mismo dueño de la compra de la mercancía o puede designar a otra persona para que sea el que reciba la mercadería. El chartering broker es la persona o sociedad especializada en el mercado de fletes que se dedica a la gestión de buques y cargas, netamente para lo que son buques y las cargas, los fletes que hay que manejar, que hay que pagar para el traslado de las mercancías. El capitán, que es la persona con la máxima autoridad en el buque cuando éste se encuentra en servicio. Agencias marítimas o navieras son representantes de los armadores o de los porteadores efectivos que realizan la gestión comercial del transporte en cada puerto.
agencias marítimas. Dentro de esas agencias marítimas están los agentes. Las agencias de carga o fletamento, que son las consolidadores de gestionar buques y cargas, o sea, de sugerirnos qué carga es qué buque es el que puede llevar nuestra carga. Ellos conocen cuál es la disposición de los buques y nos sugieren, ese es el buque que puede llevar tu carga a ese país que quieres enviar. El cargador es el exportador o el importador responsable del embarque de la mercancía, que se suscribe el contrato de transporte marítimo. O sea, vamos a tener que contratar un cargador responsable del embarque de la mercancía, que él va a encargar de seleccionar a su personal quien va a subir todo mi producto al buque. El estibador es la empresa autorizada para realizar las operaciones portuarias. Y las autoridades portuarias son las entidades que intervienen para el libre despacho de la mercancía. Imagínense, a todo ello, cada uno va a requerir de cubrir los gastos que le corresponde a cada una de estos actividades inmersas en el transporte marítimo. Es varias, ¿ah? Imagínense, por eso que el costo es a veces bastante retador, porque hay que cubrir todos estos gastos. El transporte por carretera, el operador agente de transporte, que es el agente de carga, el carretero en quien apoya al cliente en el traslado de las mercancías por vía carretera, por vía terrestre. Tenemos centros de información y distribución de cargas. Los transportes ferroviarios, o sea, por ferrocarriles. Es un agente de carga ferroviario y es el agente de carga que apoya con el traslado de las mercancías vía tren. Y el transporte aéreo es el agente de carga que asiste al cliente en las gestiones para efectuar un transporte por vía aérea. Y hay compañías también de manipulación aeroportuaria. O sea, se dedican a hacer este trabajo, así como hemos visto que lo hacen a nivel de transporte marítimo, también necesitamos de agentes y de compañías que brinden este servicio a nivel de transporte aéreo. El transporte aéreo tiene como característica su rapidez de entrega, penetración continental, o sea que cobertura muchos lugares para llegar, menor costo de embalaje, puntualidad, cantidad de destinos y seguridad. ¿Qué más nos ofrece? Principales productos cargados. ¿Qué podemos cargar en todos estos traslados que podemos hacer? Animales vivos, productos perecederos, mercancías frágiles, productos electrónicos, mercadería voluminosa, productos químicos, medicinas. Ojo, miren, tenemos diversidad de mercancías que las cuales se pueden trasladar. ¿Qué más tenemos? Los costos y cargas de aeroportuarios, todo lo que es transporte aéreo. También se considera la estiba, el almacenaje, el control y manejo de la carga, la desconsolidación, que es la desagregación de todas las actividades por partes, se desagregan para ir cumpliendo por etapas, el manipuleo o descarga, el corte de guía, que es el documento necesario para el envío por vía aérea, el flete aéreo que es el precio que hay que pagar, que nosotros, el usuario, el que va a comprar el servicio aéreo, va a pagar por el servicio aéreo por el transporte de sus mercancías. Los tipos de flete utilizados en medio aéreo. Fletes para carga en general, fletes por clases de mercancías, fletes para cargas específicas y fletes por unidades de transporte. Carga general quiere decir que en un solo viaje, en un solo envío, se puede llevar diferentes productos. No solo el mío, sino de otras personas más, de otros exportadores. Por clase de mercancías es cuando ya identifican. No, este vuelo es simplemente para productos de consumo. Este vuelo aéreo es solamente para artefactos. Este vuelo es solamente para productos a granel, por ejemplo. Por clases de mercancías. Por cargas específicas, como te digo también, muy puntual. Dice, esto es, por ejemplo, solamente para traslado de personas, ¿no? Y esto es solamente para traslado de productos. Las fletes por unidades de transporte, ahí también estipulamos, ¿no? Lo que es muy puntual. ¿A dónde va? Según los lugares de destino también. Los aviones, ¿a dónde van? Hasta, los productos se pueden llevar hasta todos los lugares que quieras, o de repente dicen, no, solamente tenemos ciertos destinos para llevar el producto.
Entonces ahí hay una limitación, porque podríamos utilizar, dirías, pues no, que ya no importa, que lleve hasta cierta parte y de ahí otro vuelo lleve ya al lugar de destino. Pero ojo, estamos hablando de flete. Todo lo que es flete es pago, es dinero, asumir el gasto o el costo que amerita el servicio. El transporte marítimo, las ventajas, servicios regulares y eficientes, o sea, con frecuencia salen y son buenos, son seguros. Hay un trato igualitario para los embarcadores, manejan grandes volúmenes, eso es lo bueno, que no es tan limitado como un avión con un vuelo aéreo, porque los volúmenes ahí sí son bastante limitados. Y la economía de flete, acá es ahorro de pago de flete en el transporte marítimo. Esa es una de las ventajas, que el flete, acá el pago es menor que en el flete que nosotros hacemos vía aérea. ¿Por qué? Porque acá pues sabemos que entra mayor cantidad y el tiempo sí es mayor. También para que llegue al lugar de destino es mayor. En cambio en avión es más rápido. Pero ahí está la diferencia del precio del pago de flete. Desventajas del transporte marítimo. Lentitud en el transporte. Mientras que en el avión llega, ponte, en 2 días, en el marítimo va a llegar en una semana o 2 semanas. Lentitud en el transporte. Porque ustedes saben que el barco en el océano es muy lento al avance. Llegada a pocos puntos, porque hay puntos muy estratégicos a donde son los lugares del destino. De ahí de repente se puede usar un transbordo, ¿no? Pero como ahora el auge del comercio internacional se ha extendido, ahora los puntos de llegada, ahora en la actualidad, es mayor, porque se ha visto que la intensidad de este comercio internacional se ha aumentado y eso es beneficioso. Y hay una dependencia de otros transportes, sí, porque de repente llegando al lugar de destino, de ahí tengo que desembarcar y embarcar en camiones o en otro tipo de medio que requiera para que se traslade al lugar que le corresponde a, para su posterior distribución. El transporte terrestre, tenemos el camión, el puerta a puerta, esas son las ventajas, ¿no? Que hay limitaciones a veces por la geografía, es relativamente rápido y es versátil porque también podemos maniobrar y podemos trasladar diversidad de mercancías. El tren, ese también es una gran ventaja porque maneja grandes volúmenes, similar al marítimo. Es relativamente lento y limitado a la red ferroviaria. ¿Esto qué quiere decir? Porque solo vamos a acceder a los lugares donde va el tren, porque hay los rieles. Donde no hay tren no vamos a poder llegar. Lo tendríamos que hacer con un transporte terrestre. Y eso es lo que tenemos que considerar de acuerdo a la accesibilidad geográfica. Y ahora viene como una posibilidad el transporte multimodal. Esto se efectúa por 2 o más medios de transporte y se realiza como una sola operación, pero intervienen 2 o más medios de transporte. Es como el ejemplo que estoy mencionando. Yo envío a ver, mi mercancía de Lima a Huancayo. ¿Y hay tren? ¿Hay transporte ferroviario? Sí. Entonces, ya, lo puedo, para abaratar costos, lo envío por ahí, o también lo podría hacer por un camión, que también es válido, porque se puede ir por toda la carretera hasta Huancayo. Pero llegando a Huancayo, ahí no se va a quedar mi mercancía. Eso se va a ir a un pueblito, a una comunidad, a un distrito que está bien alejado y que ya no hay acceso de tren, porque el tren llegó hasta Huancayo capital, pero más allá ya no va el tren. Pero ¿cómo hago llegar esa mercancía? Decimos. Entonces hacemos un transporte multimodal. Hasta Huancayo llegó con ferrocarril y de Huancayo para la comunidad más adentro, lo hago por camión o por otro tipo de transporte. Por eso se llama multimodal porque combinamos 2 o más transportes para realizar una operación. Una operación. Y cuando hace ese multimodal, solo manejamos un único documento.
No importa que intervengan de 2 a más medios de transporte, pero el documento es uno. Por ejemplo, yo llego con el ferrocarril a Huancayo, traslado, le doy el documento con toda la carga al otro transporte y él va a seguir. No hay un intercambio, no hay un adicional, es la misma mercancía, solo que se está sacando del ferrocarril y se está nuevamente cargando en lo que es el camión. El operador de transporte multimodal es responsable de todo lo que tiene que hacer, tanto como acción y omisión, de lo que todos los agentes que intervienen en sus funciones al momento de otorgar el servicio. Tienen que cumplir el contrato que dice entregar esa carga en esa comunidad. Entonces, se hace responsable de todo lo bueno o malo que pueda suceder. Porque ese es el riesgo, porque trasladando, sacando de un medio de transporte y pasándolo al otro, pueden surgir percances, roturas, daños, ¿no? Entonces, eso tiene que tener mucho cuidado el operador de transporte multimodal, porque él está asumiendo lo bueno y lo malo de trasladar ese producto. Este operador es responsable de los daños, como digo, y perjuicios que puedan resultar, pérdidas, deterioros de las mercancías. O también es responsable si se retrasa en entregar de acuerdo a la fecha establecida. Entonces, imagínense el nivel de responsabilidad. A veces por eso no siempre es factible utilizar el transporte multimodal. Pero, por ejemplo, si yo llevo hasta Iquitos y de Iquitos tengo que adentrarme en la selva, pero ya no hay ningún medio. La única forma es a través de lo fluvial, que utilizamos barquitos también, como hemos visto que en la selva hay algunos barcos que han construido y que navegan por todo el Amazonas, pero se internan a comunidades muy profundas de la selva. Igual hacen. En terrestre llega, trasladamos toda la mercancía por vía terrestre hasta Iquitos, capital. De ahí, digan, no, vamos a llevar a la comunidad, no sé, a ver, a Xánicas, ¿no? Pero ahí ya no entra carro, no entra camión, no hay carretera. ¿Cómo? Fluvial, por el río, lo llevaremos por el río. Hay que cargar todo en el barco que va a ir por el río, pero va a ser llegar. Estamos combinando ahí dos medios de transporte. Por eso se llama multimodal, porque utilizamos más de 2 o más medios de transporte. Y eso es para llegar hasta lugares más alejados. Las ventajas del transporte multimodal es que descongestionamos los puertos marítimos, porque damos posibilidad también de utilizar el medio fluvial, que son los ríos y los lagos. Hay menores costos en el control de las mercancías. Hay mayor seguridad en recaudar los tributos. Hay autocontrol del contrabando. Se evita eso, se evita el contrabando. Se reducen los costos de recaudos de tributos aduaneros. Hay mayor competencia de nuestros productos en los mercados internacionales y menores precios de las mercancías importadas. Esas son las ventajas del transporte multimodal. Para el operador del transporte multimodal y el mismo transportador, tienen que tener en cuenta su programación de las actividades. Tienen que llevar el control de la carga de compensación, la carga bien estimada para evitar daños, siniestros, perjuicios. Cumplir su programación del uso de vehículos de transporte, programación de ingresos. Hay que reconocer, perdón, reconocimiento del documento de transporte multimodal como documento aduanero. ¿Esto por qué? Porque hay países, como les digo, si vamos a trabajar con Bolivia, hay zonas donde lo vamos a trasladar el producto de repente por el lago, por la laguna, el lago Titicaca, o por algún río que nos permita llegar a esas comunidades. Y miren, hasta por ejemplo, de acá llevamos en avión, por ejemplo, o por carretera hasta un lugar específico donde se pueda trasladar ya por vía fluvial. Hay una combinación de dos medios de transporte. Un tratamiento preferencial en aduanas de ingreso y de paso. ¿Por qué? Porque como ellos van a desembarcar para nuevamente embarcar la mercancía en otro medio de transporte, requiere de un trato especial por el tiempo. Porque ustedes saben que cuando yo envío mi mercancía en un buque, ese buque ya no para por nada del mundo hasta su lugar de destino. Si yo lo envío por avión, el avión va de frente con su vuelo. Pero si yo tengo que combinar dos medios de transporte, me va a tomar tiempo.
en uno cargo, llego a un lugar de cambio de transporte, ahí tengo que desembarcar, ahora cargar al otro medio de transporte. El procedimiento es bastante tedioso, por eso hay que darle esa preferencia. Y tiene que, ahí en ese intercambio de medio de transporte hay que darle la validación, la autorización al documento que estamos aprobando el traslado del embarque, el cambio de un medio de transporte a otro. Ese es importante, por eso se requiere llevar como el documento, es un documento para dos transportes que se utilizan en el multimodal. Para el usuario, ¿de qué le sirve este multimodal? Menores costos en operación total de transporte, menor tiempo de viaje, se programan los despachos y tiempos de viaje, hay una programación de inventarios porque llevamos un control de lo que tenemos, existe la certeza en el cumplimiento de la operación, tenemos un interlocutor con responsabilidad total, hay una atención técnica de manejo de la carga, hay menores riesgos de pérdida por saqueo o robo y hay una capacidad de negociación. Eso es importante. Miren, o sea, sí genera ventajas también el hecho de aplicar el transporte multimodal. Para ello, necesitamos de envases y embalajes adecuados. El envase, que su función es dosificar la mercancía para su venta. Y la secundaria es protegerla. El embalaje, su objetivo es proteger la mercancía durante el transporte, para lo cual debemos que ser inalterable, o sea, no se puede manipular, modificar una vez que ya esté ubicado dentro del medio de transporte que lo va a llevar. Hay que facilitar su manejo con medios normales, hay que equilibrar el precio y la calidad de la protección, hay que facilitar la inspección aduanera, hay que disminuir los riesgos para las personas, y entre los embalajes más utilizados en el transporte merecen especial atención, como la paleta o la plataforma de carga o los palets o parihuelas como conocemos. Y el contenedor es ese cajón grandazo que todos vemos, que son cajones de dimensiones ya estandarizadas, que se han hecho normales, de carácter permanente y fácil de manipular, de llenar y de vaciar. Los usos más frecuentes son el container de 20 y 40 pulgadas. Las de 20, por ejemplo, sus términos es, por ejemplo, TU y FEU, FEU, que son siglas en inglés, que significa 20 Foot Equivalent Unit, que significa unidad equivalente a ventas en pies. O sea, los contenedores tienen un tamaño de 20 pies y de 40 pies. Esas son las que se utilizan comercialmente. Y lo vemos que es de fácil manipulación, porque una vez que llegan, existen como unas grúas gigantes que los cargan y los trasladan de un lugar a otro con una facilidad, y dentro de ellos sabemos que pues hay grandes cantidades de mercancía, toneladas. Entonces, este contenedor es un cajón metálico, porque es de metal, bastante práctico para la manipulación, traslado, ubicación de productos dentro de ellos. Los contenedores. Es como, ¿de dónde nació? Ojo, ¿eso de dónde surgió? Porque definitivamente no, siempre a alguien se le ocurre la fabulosa idea. Nació como el semi de un camión sin ruedas. Es como la parte posterior de un camión, pero sin ruedas, ¿no? Hasta el momento, como digo, hay variedad de tamaños y usos que se les da a estos contenedores, pero como hemos mencionado en la diapositiva anterior, las usadas para este tipo de actividades comerciales es la de 20 pies y la de 40 pies. Eh, pero para la facilidad, la accesibilidad, la manipulación, el traslado, el manejo, maniobrar estos contenedores, cuentan con elementos muy indispensables que son los esquineros, que estos permiten el manipuleo y fijar a esos equipos de transporte, así como su apilado, porque hemos visto que ponen uno sobre otro, como estamos viendo acá en la imagen central que estamos compartiendo. Es como si fuesen, no sé, lo vemos como si fuesen cajones pequeños que nosotros también manipulamos cotidianamente uno sobre otro, pero esto estamos hablando de dimensiones grandes, pero que con su facilidad requiere de una también ágil manipulación.
Esto es lo que estos contenedores son los que se ubican en los buques. Imagínense, estamos hablando de dimensiones bastante regulares, bastante grandes en algunos casos, como 20 pies y 40 pies. Quiere decir que cómo serán los buques. Si estos contenedores son grandes, los buques cómo serán. Dentro de los buques entran cientos de estos contenedores. O sea, estamos hablando de dimensiones extraordinarias, tamaños inmensos. La manipulación, estiva y almacenamiento. Cuando hablamos de manipulación, es que ahí estamos dándole el sentido de que la mercancía se maneja adecuadamente en función a la carga que se va a hacer, en función al tipo de producto que trate. De acuerdo a eso se va a manipular. Hay cajas que dicen frágiles, como los televisores, algunos otros artefactos. Por ejemplo, si yo estoy trayendo, no sé, vasos de vidrio, espejos, estoy vendiendo, la manipulación tiene que ser, sumamente delicada, cuidadosa para que no se rompan los vidrios. La estiva es la colocación correcta de la mercancía en el interior del vehículo de transporte. O sea, la estivación es saber ubicar, saber colocar para que esos productos no se dañen. Para ello es necesario evitar daños a vehículo y la mercancía. Hay que disminuir las remociones de carga en las sucesivas paradas. O sea, hay que evitar que esos carros, esos camiones o los vehículos que están trasladando estos productos sacudan o paren a cada rato o tengan esos frenos agresivos en caso de terrestre. Hay que aprovechar bien el espacio con un coeficiente de estiva. O sea, hay que manejar bien la ubicación dentro del container, del camión, del medio que vamos a trasladar para garantizar y aprovechar al máximo el espacio. ¿Qué es el almacenamiento? Todo transporte de mercancías implica almacenar. ¿Dónde es? A través de las dimensiones con las que contamos también. A nivel de largo, ¿no? ¿Cómo lo vamos ubicando? Más o menos largos. ¿Cómo vemos el espacio? Por ello debe tenerse presente que el almacenaje es un coste adicional. Si es prolongado, los riesgos aumentan. Muchas mercancías no pueden dejarse a la intemperie. Tienen que estar bajo sombra, refrigeradas, dependiendo del tipo de producto. La mercancía especial, como peligrosa, perecedera, valiosa, precisa de recintos, como les digo, especiales. Y los errores aduaneros pueden causar un almacenaje aduanero también, porque de repente alguno de los documentos no lo hemos hecho correctamente y queda en observación y no sale esa mercancía hasta que se corrige y se levante el error. Entonces, mientras tanto, ¿qué dicen? Eso se queda en custodia en almacén aduanero hasta que levanten todas las observaciones que les estamos encontrando o que les hemos comunicado. Una vez que esté corregido todo eso, recién pueden hacer la carga de sus productos en el medio de transporte. Entonces, estos son los puntos que hay que considerar. Importante en el medio de transporte, cualquiera que fuese el que utilicemos. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimados alumnos? De mi parte no, Miss. Ok, Smith. No, Miss. Ya, Rosita, gracias. Ok, muchas gracias a todos, a todas. Si es que no hay ninguna inquietud, no hay ninguna duda, la tarea de esta sesión ya desde hoy está habilitada, así que pueden ir avanzando para que no esperen la última hora. Siempre ustedes saben que no hay que ganar tiempo al tiempo. Así que por favor, les invoco, los motivo a que sigan dedicándose, que estamos ya en los últimos momentos para terminar. Estos días se van a pasar volando. Ya estamos prácticamente quincena de octubre. Los días vuelan y hay que garantizar y asegurar tener nuestras calificaciones correctas de ahora en adelante. Bueno, mis estimados jóvenes, cuídense. Cualquier cosa, estamos en contacto. Que tengan una buena noche. Descansen. No se olviden, si no han marcado todavía asistencia, marquen la asistencia. Revisen su tarea, si lo pueden ir avanzando, fabuloso, si no, prográmense bien, ¿ya? Muy buenas noches, que tengan un buen martes, descansen. Cuídense mucho. Hasta luego, Miss. No, profesora. Buenas noches, buenas noches.